Perfecto. Nicolás, algo tú ya nos adelantaste en la primera respuesta respecto de Salvador Allende. ¿Tú podrías explicarnos por qué fue un gobernante totalitario? Yo lo que digo es que Salvador Allende fue un dictador con pretensiones totalitarias. Yo creo que no llegó a ser totalitario, porque hay una diferencia entre el totalitarismo hay dictaduras totalitarias y hay dictaduras autoritarias. Fidel Castro es totalitario. Allende todavía no alcanzó eso. La pretensión estaba clarísima. De hecho, yo estoy escribiendo un libro que estoy muy avanzado, se va a llamar La dictadura comunista de Salvador Allende. Salvador Allende, tengo fragmentos de discursos enfáticos de Allende, por ejemplo, elogiando a Stalin. Stalin era un dictador o un tirano totalitario. Allende fue autoritario y dictador. Ahora me van a decir, bueno, pero ganó elecciones. A mí no me interesa. Hitler ganó elecciones Mussolini, las ganó Nicolás Maduro, las ganó Perón en Argentina. No estoy comparando a Perón y Maduro con Hitler, pero lo que quiero decir es que el mecanismo electoral es una herramienta de acceso al poder. Eso no te convierte eso no te quita el mote de dictador si desde el poder accedes por la vía democrática y republicana y desde ahí vas dinamitando el sistema para convertirte en un dictador. Eso es lo que hizo Allende. Se convirtió en un dictador, tenía grupos paramilitares que cometían crimen político, se perseguía a la prensa, se confiscaban los bienes de los ciudadanos, la justicia no existía. De hecho, hubo 7.000 sentencias judiciales que ordenaban a las personas a las cuales se les habían quitado su propiedad por la fuerza, con los grupos del MIR, con los grupos castrocomunistas, con la guerrilla marxista, que se calculaban 20.000 guerrilleros. Tengo todos los datos, todos los números, los extranjeros, todo, los ataques permanentes a la propiedad a punta de pistola, y si había resistencia se mataban a los propietarios. Y cuando un propietario quería ir a la justicia daba una resolución, y esa resolución no se llevaba a cabo porque deliberadamente se desatendía a la justicia y deliberadamente se desatendía al Parlamento. Había todo un sistema paralelo, un poder paralelo que era el poder real, que era el que ejercía esa dictadura. De hecho, ni siquiera Allende tenía una custodia legal. Era el grupo de amigos personales que eran terroristas, muchos cubanos, que se calculan en 200, que lo custodiaban a él y que era algo manifiestamente ilegal. Y de hecho, no digo yo que haya sido un dictador, que en los hechos lo fue claramente y fue una tragedia, sino que además era un dictador minoritario, ganó con el 36% de los votos y él se jactaba de representar a las masas populares cuando el 70% de la población chilena no era comunista. Y de hecho, cuando se produce el 11 de septiembre, nadie salió a defenderlo. Nadie salió, nunca se debe haber sentido tan solo él como ese día. Él habrá pensado, van a salir las masas, van a salir los guerrilleros que tenemos. No salió nadie. Lo que querían los guerrilleros extranjeros era volver a su patria porque el país estaba paralizado. Allende no padeció una derrota militar el 11 de septiembre. Padeció una derrota popular porque ya había las fuerzas vivas de la reacción de la sociedad civil, la huelga en el teniente, el paro de los camioneros, las mujeres con las cacerolas. Cuando intentó imponer la enseñanza marxista, las movilizaciones que hubo, Allende ya empezaba a tener derrotas populares muy graves, y la justicia, y lo tengo en mi libro, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría de la Nación y la Cámara de Diputados declararon, y con el aval luego al día siguiente de la Cámara de Senadores, declararon cada una de estas instituciones que el gobierno de Allende era ilegítimo y que Allende era un usurpador, porque él se había ido de la legalidad que lo llevó al poder. Fue realmente una catástrofe. A esto se le suma, porque
se le suma que la campaña de la Unidad Popular fue financiada por la Unión Soviética. Allende viajaba permanentemente a la Unión Soviética y él intentó militarizar cuando se vio debilitado, intentó militarizar su gobierno. No fue Pinochet el que llevó a los militares al gobierno, fue Allende cuando llamó al canalla del general Prats y a sus séquitos a manejar el poder de la Unidad Popular, que eran los capitostes militares que adherían al experimento comunista, al cual Castro comunista, prosoviético, financiado por la Unión Soviética, que estaba llevando Allende, en plena Guerra Fría. Entonces, cuando de repente aparecen movimientos de fuerza contrarrevolucionarios que hayan tenido apoyo de la CIA, es totalmente legítimo. Si Allende tenía apoyo de la KGB, ¿por qué no iba la reacción a tener algún apoyo externo? Que era ínfimo comparado con el apoyo prosoviético que tuvo Allende, que tuvo el Partido Comunista, que tuvo el Partido Socialista y que tuvo él de manera personal. A todo esto hay que agregar el intento de partir a las Fuerzas Armadas en dos. Había una deliberada pretensión por llevar a Chile a la guerra civil. Y esto lo dice Allende en un reportaje famoso que está en internet. Se lo dice a Régis Debray. Régis Debray fue un agente francés, vive todavía, participó de la experiencia del Che Guevara en Bolivia. Dicho sea de paso, cuando el Che Guevara estuvo en Bolivia y fracasa, los guerrilleros que sobrevivieron pudieron ingresar a Chile porque Allende, Soto Voce, siendo presidente del Senado, los ayudó y colaboró con la guerrilla guevarista, le dio pertrechos y le dio refugio a los guerrilleros que llegaron para después mandarlos a Cuba. Tengo todo documentado. Pero tanto Luis Corbalán, que era el presidente del Partido Comunista, como el presidente del Partido Socialista, secretario general, se me hizo una laguna ahora, Almirón. Carlos Altamirano. Carlos Altamirano. Ellos expresamente hablaban de la guerra civil, expresamente hablaban de que había que desatender por completo las instituciones burguesas legales, o sea, las leyes y la Constitución y el Parlamento y el Poder Judicial, y fueron las instituciones formales y legales de Chile que, si bien estaban siendo desatendidas, declararon que era un gobierno ilegítimo. Bueno, había que sacarlo. ¿Y cómo había que sacarlo? Si ese gobierno no se avenía a nada, era un gobierno de fuerza. Bueno, había que sacarlo por la fuerza. Y eso se hizo y eso estaba bien. Y de hecho la gente salió a la calle a celebrar y a festejar. Y a mí no me importa después que me vengan a acusar. Por eso quiero sacar el libro, y con el libro quiero ir a Chile y que vengan los periodistas progresistas, que son mayoría, a ver si se la aguantan y si pueden defender a semejante personaje. Perfecto. Súper. Oye, Nicolás, vamos a pasar a una pregunta ya de la actualidad chilena. Tú sabes que en el 2019 se realizó una ofensiva de la izquierda para posicionarse aquí en Latinoamérica. Se hizo una contraofensiva en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Colombia y en Estados Unidos también, cuyo objetivo ha sido acceder al poder bajo cualquier circunstancia y contra viento y marea. ¿Crees que en Chile se pueda producir un cambio de esta tendencia y una contraofensiva, por ejemplo, rechazando el proyecto de constitución chavista que se está proponiendo? Bueno, a ver, vuelvo a lo que decía Kaiser. Kaiser dijo algo inquietante. Dijo, si Boric pierde la constituyente, Boric corre el riesgo de no terminar su mandato, porque quedaría totalmente debilitado a acceder al poder y enseguida perder la constituyente. Quedaría sumamente golpeado y debilitado. Pero para eso tenemos que movilizarnos, tenemos que trabajar, concientizar, hacer movilizaciones. Si son callejeras, bienvenido sea, presionar, usar todos los medios posibles. Tenemos una desventaja.
los medios de comunicación tradicionales, en un 70-80%, están en manos de la izquierda. Pero tenemos la ventaja de que la gente cada vez mira menos los medios tradicionales y cada vez se nutre más de los medios alternativos que pululan en las redes sociales. Temas que en ese sentido la derecha es mucho más eficaz, mucho más imaginativa, mucho más creativa. ¿Por qué razón? Por dos razones. Primero, la izquierda, como siempre tiene una suerte de prejuicio con el capitalismo y con el progreso, no es tan hábil con las nuevas tecnologías. Pero más allá de eso, tampoco las ha necesitado, porque dice, ¿para qué? Tenemos los canales de televisión, tenemos los diarios, tenemos las radios, tenemos las universidades, ¿para qué me voy a andar yo ocupando de armar mi propio canal de YouTube? Entonces, como nosotros no tenemos eso, sí nos hemos ocupado durante los últimos 10 años y hoy somos tendencia siempre en los hashtags de Twitter, manejamos mucho mejor Instagram, somos mucho más imaginativos para los memes. Trump ganó por las redes sociales en Estados Unidos, no ganó porque tenía los medios de comunicación a su favor, sino tenía todos en contra. Había un solo diario a su favor que era digital. Ahora, cada vez más la gente se aferra a la comunicación digital de las redes. Eso tenemos que aprovecharlo, tenemos que concientizar, viralizar, exponer los discursos insólitos que yo veo en muchos de los exponentes que quieren destrozar la Constitución, que quieren reventar a Chile en pequeños estados, que cada pueblo supuestamente originario tenga sus propias normas. Un desastre quieren hacer. Eso hay que hacerlo saber. Si Chile no es un país jurídicamente organizado, que tenga bajos impuestos, que tenga estabilidad monetaria, una sola constitución y leyes estables, eso va a espantar las inversiones. Si no hay inversiones, no hay trabajo. Y si no hay inversiones, no hay tecnología, no hay progreso. Tenemos que explicar que Chile creció y fue un ejemplo en el mundo, y se habló del milagro chileno, palabra que no me gusta, porque esto no fue consecuencia de un milagro, fue consecuencia de decisiones políticas acertadas de llevar a Chile hacia la institucionalidad y hacia el capitalismo. Y fue tan exitoso el proceso, iniciado el 11 de septiembre del 73, que durante los primeros 20 años, después de que Pinochet deja el poder, gana la izquierda, pero no toca la base fundamental de todo lo heredado. Y con eso Chile hizo un despegue extraordinario, superó por lejos al resto de los países de América Latina. Ahí tenemos que argumentar, tenemos que convencer, tenemos que persuadir y tenemos que transmitir el desastre que han sido los experimentos del socialismo del siglo XXI, que los tenemos a mano. ¿O acaso en Chile no debe estar, como ocurre en Argentina, lleno de venezolanos exiliados? Sospecho que sí. Ahora, ¿por qué no hay cubanos exiliados? Pues es muy difícil para los cubanos exiliarse, pues tienen que atravesar el mar en un palo, en una balsa, con una precariedad artesanal súper peligrosa, y bueno, generalmente los que pueden escapar, los que sobreviven esa travesía se van a Miami. Pero si Cuba fuese un país continental pasaría lo mismo. Dentro del contexto continental también pasaría lo mismo. No se registra un solo caso exitoso en la historia de la izquierda, de un solo proceso izquierdista exitoso. Solamente hubo gobiernos de izquierda que generaron prosperidad porque abandonaron sus inservibles recetas y se abrazaron al capitalismo. Y eso hizo la Concertación durante los primeros 20 años de gestión. Entonces Chile siguió siendo exitoso y ellos siguieron ganando elecciones y la gente siguió viviendo bien, pero no porque hayan vuelto a las consignas miserables de la Unidad Popular del año 70, sino porque continuaron lo que satanizaron y demonizaron. O sea, demonizaron un gobierno del cual se sirvieron de ese éxito, de esas instituciones y de ese envión hacia la prosperidad que hizo de Chile un ejemplo en el mundo y que hoy corre riesgo grave de que todo eso sea barrido y tirado a la basura. Sería lamentable. Pero esas cosas pasan. Argentina llegó a ser la sexta potencia mundial en 1942. En 1943 vino un golpe de Estado
de unos coroneles entre los que estaba Perón, y Perón se consagra en el dictador de Argentina en el 46, y de ahí en adelante la Argentina no para de retroceder, y hoy somos un país insignificante en la región. No voy a hablar del mundo, en la región. O sea que esas cosas pasan. Hay países que pasan de la prosperidad y se hunden, y fíjense Venezuela, es otro ejemplo. Bueno, y Cuba, antes de la Revolución Cubana, y esto hay que decirlo porque la izquierda, al apropiarse de la reescritura del pasado, miente y engaña, aún con un gobierno malo como lo era el de Fulgencio Batista, Cuba era, después de Argentina y Uruguay, en 1959, el país más próspero de América Latina. Hoy no existe, tiene parámetros ínfimos, es uno de los países más rezagados de la Tierra. Bueno, hay que concientizar y trabajar para ganar el plebiscito constituyente. Y eso es lo que le puede permitir un certero un golpe en la línea de flotación a Boric, la posibilidad de que no termine el mandato, como dijo Kaiser, y en todo caso, si lo termina, que sea un muy mal presidente, pero controlado por las instituciones, y después tendremos la revancha nosotros.